Bueno, buenas noches. Qué bueno estar en esta noche de sábado, ya en nuestra última transmisión de esta semana de nuestra semana del Monte de la Religión, donde hemos aprendido mucho y hemos escuchado bastantes testimonios de cosas sobrenaturales que Dios ha venido haciendo con muchas personas, de pronto de cómo han recibido todo lo que viene de parte de Dios y han sido edificados y han sido también confrontados y esperamos que en esta noche sea lo mismo. Queremos antes de iniciar, saludar a la señora Damaris Cortés en Cajicá, qué bueno tenerte con nosotros, esperemos que estés con tu esposo, don Benjamín, con Martica, con Tatis, con Lorena, a doña Claudia Muñoz, qué bueno saludarte, a Claudia la vi ya hoy dos veces, que la vi en Maestro de Niños, la vi con su grupo, a don Benjamín, a Jenny Ballén, buenas noches, Janet Pineda, buenas noches, Dios los bendiga a todos los que se han conectado y como les digo, espero que se conecten más personas en algunos momentos. Entonces vamos a iniciar y bueno, quiero saludarles de manera muy especial, decirles que nos alegra tenerles con nosotros una vez más y entender algo y es que estamos viviendo tiempos bien difíciles, o sea, creo que cada vez se hace más necesario estar en la comunión con Dios, en la presencia de Él y hoy vamos a hablar acerca de eso porque bueno, hemos venido hablando toda la semana, pero si ustedes miran esto del COVID está todavía en el asunto, entonces está la parte de la economía, pero también el contagio, la irresponsabilidad de la gente. Y yo una vez más como pastor quiero invitarles a que ustedes y nosotros como hijos de Dios seamos responsables. Entonces yo he hablado muchas veces de no tenerle miedo a la enfermedad porque la idea no es llenarnos de pánico, pero eso no quiere decir el uso del tapabocas, si usted no tiene que salir a la calle, no salir, no salga a llegar a su casa y desinfectarse, la distancia social, bueno, todo lo que nos ha explicado y que sea bien importante porque estamos viviendo algo difícil, algo complicado, ¿de acuerdo? Entonces, saludo también a Fanny Pineda, nos alegra tenerte con nosotros, espero que estemos con Wilson, con Laura, con toda tu familia, saludamos a Nelly Marín, también nos alegra mucho, y a Eresmildo. Esta noche con dos invitadas de lujo. Todo el tiempo hemos estado con los líderes de los grupos de influencia y obviamente hoy no podía ser la sección y hoy tenemos a una persona que ya ha estado con nosotros, pero a una persona que hoy debuta en el sillón del pastor. Así que quiero saludar de una manera muy especial a Lucy y a Judy. Bienvenidas. Entonces no sé cuál de las dos quiere empezar a saludar. Hola, buenas noches, iglesia. Es un privilegio para mí estar aquí y que de alguna manera tengan ese contacto con nosotras. Entonces, muy privilegiada y muy contenta de estar aquí. Bueno, veo a todas las mujeres de otoño acá conectadas. Está Esmeralda, está Alvarito, Alvarito era de ese grupo, ¿no? Aida, bienvenidas. Listo. Sí. Ay, el pan me hizo reír. Hola, Alvarito. Buenas noches, familia. Para mí es un gusto, un privilegio estar nuevamente aquí. Ya un poco como más tranquila porque el tema de las cámaras de todas formas asusta, ¿no? Pero aquí estamos y esperamos que sea un tiempo bien chévere de bendición. Gracias a nuestras mujeres hermosas que nos están acompañando, aunque la mayoría se conectan todas las noches. Bueno, estamos aquí para pasar un rato bien chévere. Bueno, gracias por estar con nosotros y esperamos que este sea un tiempo en especial. Marisol, con Marquito, buenas noches. Jenny Ballén, Anaya también nos alegra mucho. Jenny Ballén te está saludando. Ella es Lucy y ella es Judy para Jenny. Bueno, Efrencito, Amparito, qué bueno también tenerlos acá. Vanessa Aguilar, nos alegra mucho también que estés con nosotros, con Yolanda espero que estés con Sandrita y con todos los que están allí en tu casa. Lady Carolina Herrada, con don Ronald y sus hijos, qué bueno también tenerlos. Y bueno, esta semana ha sido súper apasionante porque hemos venido hablando del tema del monte de la religión. Y yo no sé si antes de iniciar quisiera preguntarles cómo se han sentido esta semana. O sea, si ha sido edificante, si ha sido especial, porque mi esposa ha recibido unas testimonios de personas que han sido tocadas con este tema. Entonces, Judy, ¿cómo te has sentido en este tema? Muy bien, y es reconocer que veníamos llevando como
como nuestra vida espiritual como un poco laxa, ¿no? Y con estas enseñanzas ya uno como que se cimenta más en lo que es el evangelio de verdad, y para mí ha sido una bendición todo este tiempo de enseñanza. Creo que usted lo dijo alguna vez, que este tiempo de la pandemia, de estar en casa, para mí ha sido bueno porque he podido aprovechar todo este tiempo para las enseñanzas, y ha sido un privilegio muy grande para mí. Ok. Pues sí, todos estos temas han sido supremamente interesantes y justo hoy les compartía yo a las mujeres de otoño que, o sea, esto ha sido como una preparación express, o sea, hemos venido avanzando muchísimo, creo que hemos aprendido mucho, 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 y ahora todo esto que hemos aprendido tenemos que ponerlo en práctica. Es la idea, y pues sí, ha sido un tiempo bien importante y bien interesante. Ok, hoy estaba escuchando la reunión de Mujeres de Otoño Estaba de infiltrado. y algo que dijo Lucy ahorita, y creo que vamos a hablar de ese tema. Entonces, bueno, saludo también a Eresmildo, buenas noches, a Isla Gil con Freddy allá en los Estados Unidos. Laurita está saludando a Judy, a la tía Lucy, a Claudita, también la saluda, y a Lili y Tatiana. Qué bueno que estén con nosotros. Y, y hoy pensaba que no sé por qué siempre que voy a tocar este tema, siempre tengo presente a Lucy, o sea, como que ella es muy coequipera conmigo en esto, que hay un anhelo en el corazón hace mucho tiempo, muchos años, y hoy que voy a tocar este tema, preciso tú estás acá otra vez, y yo creo que es porque Dios nos une a nosotros en ese deseo. Y el título de la prédica hoy, y no sé si te identificas por qué lo digo, es En busca de un Pentecostés. En busca de un Pentecostés. Y hablamos del Espíritu Santo, y siempre ha sido ese anhelo, y es lo que vamos a estar mirando. Bueno, saludamos a Belkis Macías y a la señorita Faidori Gómez, que estuvo de cumpleaños, de sus 15 años. Feliz cumpleaños, mi Fay, Dios te bendiga, y espero que este año sea lleno de grandes bendiciones en el Señor. Entonces ya vamos con nuestra primera pregunta antes de empezar este Pentecostés, y mi primera pregunta es: ¿qué importancia tiene la iglesia en este tiempo de pandemia? O sea, quiero que ustedes me digan, no, pues ninguna, porque no tenemos nada que ver. O por el contrario, que me digas qué importancia tiene la iglesia en este tiempo de pandemia. Y voy a tomar algo que decía Judy hace un momento, porque en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9, no lo voy a leer, pero voy a parafrasear lo que dice. El Señor habla y dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, y que nuestros caminos no son los caminos de Él, que más altos que nuestros pensamientos o que nuestros caminos están los que Él tiene. Y entonces no sé si Yanni se acuerde, cuando estábamos empezando la Semana Santa, que era cuando estábamos empezando las semanas de transmisión, yo le decía a la iglesia que para mí era chistoso, o sí, chistoso, porque siempre quise hacer una campaña de Semana Santa así de poder y de unción, y que no me podía porque la iglesia es muy próspera, y entonces todo el mundo se iba de viaje, y entonces el pastor que le tocaba pues irse también a pasear porque no había nadie a quien predicarle, entonces me sacrificaba yendo a pasear. Pero resulta que pues Dios nos dio no una Semana Santa, sino nos dio unas cuantas Semanas Santas que nos tienen acá en este tiempo discipulado, y hoy quiero hablar acerca de eso, porque tal vez en condiciones normales nunca hubiéramos tenido este tiempo. En condiciones normales nunca nos hubiéramos imaginado yendo todos los días a la iglesia, o recibiendo esta palabra, o estando tan dispuestos. Y creo que tiene que ver con todo lo que Dios está haciendo por nosotros. Acá está una de las personas que ha sido bendecida, Luz Dari. Un día te tengo que tener acá para que cuentes todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y Luz Dari, creo que ninguna la conoce, solamente la conozco yo, la conoce mi esposa, y la conoce Belkis, que es como la persona que la trajo a la iglesia, es amiga de Belkis, y ha sido asombroso lo que Dios ha hecho con ella, y cómo ha venido transformando su vida. Pero entonces vuelvo a repetir, nada de esto sería posible, en primer lugar, si de pronto no nos viéramos en la necesidad de buscar a Dios por lo que está pasando. Y en segundo lugar, no estuviéramos tan atornillados a las casas, porque era lo que estaba diciendo ahorita. Lo mejor en estos tiempos es quedarse en la casa. Lo mejor en estos tiempos no es salir a la calle a buscar lo que no se nos ha perdido. Si tenemos que salir a la calle, y yo soy uno de los que salgo mucho a la calle, pero no lo hago con el propósito de desobedecer, sino más bien por cumplir la labor ministerial, más bien por cumplir lo que tengo que hacer. Pero si pudiéramos evitar las salidas a la calle, sería mucho mejor, porque estamos en tiempos difíciles, ¿de acuerdo? Pero
ahora nosotros estamos acá y estamos recibiendo palabra y palabra y palabra, y algo que digo es que hay personas que de pronto no lo están aprovechando, pero hay otras personas que lo están aprovechando al máximo y que están recibiendo esa unción y esa bendición, y yo quisiera que fuéramos todos los que estuviéramos recibiendo esto, y voy a hablar de eso en un instante. Pero cuando yo leo Hechos capítulo 2 versículo 1, que me habla del inicio de la iglesia primitiva y cuando vino esa unción del Espíritu Santo, dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y tal vez, aunque hemos hablado de que el distanciamiento nos hace aislarnos físicamente, no podemos estar juntos, tal vez en los grupos de influencia hemos podido compartir, hablamos, reímos, compartimos experiencias, presentamos nuestras peticiones, lloramos en ocasiones, porque es el lugar que tenemos de mayor comunión. Y este espacio que se ha abierto todos los días en la noche y el domingo cuando estamos en el servicio, también es un buen espacio para poder comunicarnos y tener esa unidad de la que Dios habla. Y hoy quiero llegar a ese punto porque tal vez tiene que ser lo propicio para que venga ese Pentecostés. Ahora, ¿por qué es importante? Y yo quiero contarles a ustedes, bueno, primero que Dios me ha hablado de que Él permite cosas para que el Evangelio se extienda. Y a veces nosotros no lo logramos entender en la plenitud de la capacidad, pero Dios está permitiendo cosas y en un momento lo hablo. Pero en segundo lugar, que algo que Dios me tiene fuertemente como desafiado es en ver lo sobrenatural. Y yo en mi oración yo le decía a Dios, ¿será que nos da miedo lo sobrenatural? Yo no sé ustedes qué piensen, pero voy a decir algo, es como, hablando de algo loco, es como si yo me fuera a un funeral y orara por el muerto para que resucitara, y si el muerto se parara yo fuera el primero en salir corriendo, porque no lo creí, ¿de acuerdo? Entonces es como eso que estamos realmente dispuestos a ver lo sobrenatural. O sea, ¿qué pasaría si empezáramos a ver muertos resucitar, personas sanarse, cosas? Y eso es lo que queremos, porque por eso estamos orando. Hay un texto en Hechos de los Apóstoles, yo no sé si ustedes lo han leído, pero a Pedro lo meten preso. Y entonces todos están en la casa orando, Señor, y libera a Pedro, y libera a Pedro. Y bueno, Dios hace una cosa sobrenatural y Pedro sale de la cárcel. Y entonces golpean a la puerta y como que ellos molestando en la puerta, estamos ocupados orando, pero alguien va y abre la puerta. Y cuando abre la puerta y ve que es Pedro, cierra la puerta y sale y se queda mudo. Y porque no cree, o sea, están orando porque Pedro aparezca y Pedro aparece y ya no lo creen. Y a veces tenemos eso, pero yo quiero que Dios nos lleve a romper esa parte y es lo que Dios quiere. Por eso, en todo esto de la pandemia, aunque no nos parezca en ocasiones, Dios sigue teniendo el control. Y Dios sabe exactamente lo que está haciendo y cómo lo que está haciendo. Y nada de lo que ha pasado ha salido de su voluntad, sino todo lo que ha pasado, bueno y malo a nuestro criterio, ha sido con un propósito de Dios. Y Él tiene claro eso. Y yo veo dos propósitos bien fuertes. Y el primero es que permitir a aquellos que no conocían al Dios vivo y real lo puedan conocer de manera personal. Y tal vez Dios tenga que sacudir fuerte. Y tal vez Dios tenga que llamar la atención y nos cueste, pero tal vez son los únicos medios que tiene Dios para decirnos, aquí estoy. Yo soy el que tienen que mirar. Entonces, es lo primero que yo veo. Pero el segundo, tal vez nos aplica más a cada uno de los que estamos en este momento y tiene que ver con algo que tú decías, y es que Dios quiere realizar un filtro para purificar su iglesia con respecto al carácter de la iglesia, a la fe de la iglesia y a la dependencia que tengamos de Dios. Porque es necesario que empecemos a entender esa dependencia que tenemos de Dios y lo que Él quiere. Algo que hemos hablado todo el tiempo y es que en la segunda venida Cristo viene por su iglesia. Pero en Efesios dice, Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y no se refiere solamente al pecado que podamos tener visible, sino a ese pecado oculto del que hemos hablado en este tiempo, que es la religiosidad. Porque sí, sabemos que hay pecados visibles y lamentablemente tenemos que quitarlo en abuso, en inmoralidad, en lo que se quiera. Pero tal vez hay un pecado también soterrado, que es esa religiosidad que no nos deja vivir el poder de Dios, y de eso es lo que yo quiero que conversemos en un momentico con ustedes dos, ¿de acuerdo? Entonces, Dios iniciando su iglesia, cambió el pensamiento de las personas que estaban allí. ¿Quiénes no quisieron cambiar el pensamiento? Los más doctos, los más intelectuales.
los que se las sabían todas, pero Dios cambió. Y entonces lo que Él quiere cambiar en nuestro pensamiento es quitar esas idolatrías. ¿Han identificado a lo largo de esta semana idolatrías? Cosas que de pronto están en nuestro corazón por encima de Dios y que es lo que Dios quiere quitar. Y si no hay idolatría, entonces quitar esa religiosidad que puede ser el ídolo, que no nos permite cambiar o caminar mejor en el poder, en la fuerza y en la dependencia de Dios y la dependencia del Espíritu Santo. Por eso hablamos del Pentecostés. Entonces, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Así que debemos dejar nuestra soberbia. A veces somos soberbios, porque a veces nosotros mismos le decimos a Dios, no te preocupes, yo sé cómo arreglarlo. No te preocupes, Dios, yo sé cómo solucionar esto. Y es mentira. Quien sabe realmente qué es lo mejor para nosotros, lo mejor para la iglesia y lo mejor para este tiempo es Dios. Y a quien tenemos que acudir es a Dios. Entonces, Hechos 17, versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y me encanta porque dice que de Dios nos salimos. O sea, somos de Él, nos movemos por Él, vivimos por Él. Así que nuestra vida debe girar en ese entorno, ¿de acuerdo? Entonces, pensar desarrollar una estrategia en función, por ejemplo, del Evangelio, donde no tengamos en cuenta a Dios, sino lo hagamos en nuestra forma, uno podría decir, pero no es tan grave, porque al fin y al cabo voy a hacer la voluntad de Dios, así que no es tan grave. Pero resulta que sí es muy grave y más grave de lo que imaginamos. Y entonces coloco acá 3 ejemplos. Primero, Abraham pensó que no había ningún problema en estar con la criada de Sara y tuvieron a Ismael. E Ismael es el padre de los musulmanes. Y hasta el día de hoy los musulmanes persiguen al linaje de Isaac, que es la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque él pensó que no era tan malo. Porque él dijo, voy a colaborarle a Dios. Así que viene esa parte. En otro contexto, yo no sé si ustedes han leído la parte en Samuel, el primer libro de Samuel, cuando Dios manda a Samuel a la casa de Isaí, le dice, de allá voy a traer el rey de Israel, en cambio de Saúl. Y viene el primer hijo y él dice, este es y no sé qué, y Dios le dice, no, no es él. Y pasa el segundo, pasa el tercero, pasan todos y ninguno. Y llega un pobre muchachito ahí cuidando las ovejas, seguramente olía feo y todo. Y ni él, ni el papá de David, ni los hermanos entendían que él era ungido. Los planes de Dios, ¿no? Que nadie puede cambiar los Porque planes mis de Dios. pensamientos no son vuestros pues, pensamientos. perfecto. Y acá es donde tenemos que entenderlo. Así que Dios, ¿cómo va a obrar? Va a hablar de las maneras que no entendemos y a quién va a utilizar la gente que de pronto no tiene tanta influencia, no tiene tanto conocimiento como otros, pero de los humildes es de donde Dios se abastece para hacer su obra y para ir hacia adelante. Y el último ejemplo que yo coloco es el de los fariseos. Entonces los fariseos, por su estructura mental, por su religiosidad, no pudieron entender que el Mesías había llegado y no pudieron aceptarlo. Es más, ellos mismos fueron los que lo entregaron para ser crucificado. Ahora, va a sonar como ilógico lo que voy a decir, pero gracias a Dios lo entregaron, porque si Cristo no va a la cruz, nosotros no tenemos redención, no tenemos salvación. Y otra vez, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos y es algo bien especial. Y los planes de Dios son perfectos. Y los planes de Dios son perfectos, aunque a veces nosotros no los entendamos. Entonces quiero empezar con ustedes dos, señoritas, para que la primera que quiera compartirme me diga qué importancia tiene la iglesia en este tiempo de pandemia. ¿Tiene importancia la iglesia? Sí, claro, tiene muchísima importancia. Y nosotros, la iglesia, como el Paz nos lo ha dicho muchísimas veces, la iglesia no son las paredes, somos cada uno de nosotros. Y estamos para apoyar a la gente, estamos para apoyarlos espiritualmente, emocionalmente y materialmente, que eso lo está haciendo la iglesia en este momento y pues ha sido súper interesante todo lo que está haciendo. Pero aparte de ese apoyo moral, nosotros también tenemos que, porque hay mucha gente afuera que necesita de Dios, entonces nosotros tenemos que llevar a la gente al verdadero conocimiento de Dios, que es parte de la visión de ICAS, ¿cierto? Y pues segura, de toda la iglesia cristiana, de toda la iglesia de Dios. Entonces tenemos que llevarlos, ¿y cómo lo hacemos? Con la verdadera palabra de Dios, ¿cierto? Basados en la palabra de Dios, en el uso adecuado de la palabra, que también lo habla nuestra visión, la visión de la iglesia. Y establecer la visión de la iglesia dice que también tenemos que establecer el reino de Dios en nuestros corazones, ¿cierto? El reino de Dios no en la iglesia física, sino en nuestros corazones, que es donde se debe establecer el reino de Dios para transformar estas vidas. O sea, la palabra de Dios que hace nos transforma,
¿cierto? Y a eso es lo que nosotros le tenemos que apuntar, para que hayan vidas cambiadas. Pero estas vidas que tienen que anhelar ese cambio, tienen que anhelar ser cambiados, y es lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita en el encuentro, ¿cierto? Las personas que tomaron la decisión de empezar este proceso, ellos van a tener una vida cambiada, van a tener un antes y un después, ¿cierto? Y eso es muy importante que nosotros como iglesia lo entendamos, para que haya, valga la redundancia, el cambio en las personas que necesitan conocer a un Dios vivo. Eso es lo que necesitan, conocer a ese Dios vivo que puede transformarlo a uno, no al Dios que seguramente nos habían enseñado a nosotros, que era un Dios mudo. Ahorita nosotros tenemos un Dios que nos habla, con el que nosotros podemos hablar y el que nos responde. Entonces sí es Amén. muy importante el papel que desempeña la iglesia en este momento y en el Amén. tiempo de pandemia, donde hay tanta necesidad, porque hay demasiada necesidad de conocer respuestas, ¿cierto? Y la gente quiere tener una respuesta de qué es lo que está pasando, y tenemos que entender que la respuesta está en Dios. Y Amén. porque lo que dice el pastor, los planes de Dios, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él tiene las formas de actuar y de Encajar. no sé, él mueve sus fichas de tal forma que nosotros de verdad nos volteemos hacia Dios. Amén. ¿Y Luisida, qué piensas? Yo pienso que sí, la iglesia tiene mucho que ver en este tiempo de pandemia que ha sido tan devastadora, en todas las áreas, ¿no? Tanto lo espiritual, la gente está dolida, la gente está necesitada, la gente está amedrentada, la gente está como, o sea, encerrada, pero está encerrada, está miedosa y con el anhelo de salir a buscar qué hacer, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros la iglesia tenemos que encontrar ese momento para llevarlas al verdadero evangelio. No el evangelio ese que siempre se nos ha predicado de la prosperidad y todo eso, no, el verdadero evangelio de arrepentimiento y de que sí, claro, la prosperidad viene cuando encontramos al Señor, pero depende de la santidad que haya en nosotros. No es que llegamos hoy y ya mañana tenemos de todo, porque eso es lo que se está vendiendo en muchas iglesias. Y no, entonces nosotros por eso estamos siendo, o sea, para mí por eso este tiempo ha sido tan bueno, porque ha sido un tiempo de capacitarnos para salir al mundo a impactar a esa gente que necesita tanto, que está dolida, que se siente, o sea, desamparada, porque la gente del mundo, la gente que no tiene a Dios, o sea, es diferente cuando usted habla con un hijo de Dios que sabe quién es Dios, a cuando usted habla con una persona que no tiene piso, no, o sea, ¿qué pasará mañana? No sabemos. Sí, entonces ahí es el momento en el que nosotros debemos impactar a ese mundo dolido. Qué bonita esa frase, que no tiene piso, que no tiene fundamento. Tú me estabas hablando esta tarde de la piedra reprobada, y es ese piso, ese fundamento que tenemos en Cristo. Vamos a leer algunas de las respuestas y entonces nos están saludando. Álvaro Marín dice: personalmente para mí ha sido muy importante porque el encierro afecta mentalmente, y la ayuda espiritual nunca sobra y nos ha ayudado a sobrellevar estos tiempos difíciles. Esperanza Huesa. No sé qué dice Esperanza Huesa. No sé si entienden. Jenny, es estar en la casa y seguir la palabra. Dice Marlene, buenas noches. Edwin Cuervo dice: mucha importancia porque él es canal para hablar directamente con Dios, para que nos perdone por todo lo que hemos hecho y quite la pandemia. Ok. Jenny Carrasco, buenas noches. Don Luis Alberto, buenas noches. Saturia, buenas noches. Laura Flores dice: la iglesia debe ser aún más relevante que en estos tiempos de crisis. Su papel es ser embajadora y representante de Jesús, y por eso debemos ser ejemplo de sabiduría y dominio propio y transmitir su amor, generosidad, fe y paz. Gracias, señorita. Muy, muy bien esa respuesta. Marlene las está saludando a los dos. Aguida las está saludando también a ustedes dos. La tía Leo me está saludando a mí. Hola, tía, ¿cómo estás? Don Wilmar, buenas noches. Claudia Muñoz dice: es importante la iglesia en este tiempo porque nos permite conocer más de Dios y asimismo fortalecer nuestro testimonio para dar a conocer su palabra a quienes no lo conocen. Ok. Alex dice: hurra por nuestras líderes, dice Andrea.
Estefanía Rincón, buenas noches. Dice, súper importante porque nos lleva a ser parte activa del cuerpo de Cristo, contribuyendo sobre todo en estos tiempos de escasez material y espiritual, donde Dios espera que edifiquemos su reino a través de su casa. También entendiendo que la iglesia no es un lugar físico determinado, sino que todos en conjunto conformamos al unirnos por una misma causa. En este caso, uniendo nuestros corazones desde la distancia. Ok, don Jairo, buenas noches. Pipe, buenas noches. Estelita, desde Estados Unidos, buenas noches. Dice, la iglesia ocupa un lugar muy importante porque nos enseña a acercarnos más a Dios. Ok, gracias. Y esas son las respuestas. Gracias a todos los que han compartido. Y entonces seguimos avanzando. Entonces ya hemos hablado de la importancia de la iglesia y hemos hablado de la importancia de depender de Dios como iglesia. Pero viene mi primer punto en esta noche, y mi primer punto es, ¿cómo propicias un Pentecostés? Y yo quiero hablar de eso. ¿Cómo propicias un Pentecostés? ¿De qué manera lo podemos hacer? Y entonces, para desarrollar este punto, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Yo parto de una base, antes de la pregunta yo parto de algo, y es que todos queremos un avivamiento. Yo parto de esa base. ¿Ustedes quieren un avivamiento? Amén. Entonces parto de ahí porque si no, grave. Pero la pregunta es, ¿realmente quieres un avivamiento? Y si la respuesta es sí, ¿qué estás dispuesto a cambiar? ¿Realmente quieres un avivamiento? ¿Qué estás dispuesto a cambiar? Entonces esperamos que ustedes nos compartan sus respuestas sobre qué es un avivamiento y no sobre qué es, no, sino si lo, perdón, si lo quieres y qué estás dispuesto a cambiar. Pero la manera más efectiva de que nosotros podamos propiciar el avivamiento es quitando los ídolos y la religiosidad. O sea, tenemos que quitar las cosas que no nos dejan a nosotros fluir en lo que Dios quiere. Y es quitar esos ídolos, esa religiosidad que nos marca tanto, que nos hace tan acartonados. Y resulta que anoche cuando hablábamos con Mateo y con Laura, hablábamos acerca de Juan capítulo 4, versículo 23, cuando el diálogo que tiene Jesús con la mujer samaritana, y entonces le dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que algo que espera Dios de la iglesia, obviamente es ir y cumplir con la gran comisión. Tú decías hace un momento, ir y ayudar a la gente que tiene necesidad en la parte material, todo lo que tenemos que hacer como iglesia y no sobra, pero creo que la esencia, o sea, el fundamento para eso, y volvemos al fundamento, al piso del que tú hablas, se radica en la adoración a Dios, en comprenderlo, saber quién es Él, amarlo, rendir nuestra vida delante de Él. Entonces, yo no puedo contagiar a otros de adoración si yo mismo no soy un adorador. ¿De acuerdo? Ayer hablábamos con Laura y con Mateo, que son los directores del grupo de alabanza, con todos los chicos, y creo que ellos lo han entendido también, y ellos no pueden pretender que la gente sea inspirada a adorar a Dios si ellos primero no son los adoradores. Pero lo mismo pasa en nuestras casas, lo mismo pasa en otros lugares. Si yo no soy el primero que confío, no voy a poder contagiar a otros de esa adoración, ¿de acuerdo? Entonces, la adoración en espíritu y en verdad, ¿qué significa? O sea, ¿qué es? Y yo lo entiendo como algo apasionado y algo radical. ¿A qué me refiero? De corazón. ¿Pero a qué me refiero con apasionado? Que realmente me fluye, me llena de alegría. Entonces, voy a colocar un contexto para poderlo entender. Dijimos que la adoración es rendición a Dios, que la adoración no tiene que ver con la canción, con la alabanza, con esto, sino una rendición a Dios. Entonces, yo apasionadamente tengo que tener un corazón rendido a Dios. Pero sí la adoración tiene que ver con expresiones de alabanza a Dios. Tiene que ver con expresiones de bendición. O sea, si yo soy hincha de un equipo, Mundial 2014 Colombia allá en Rusia, y le fue súper bien, ¿de acuerdo? Yo creo que ningún colombiano cuando James Rodríguez metía un gol decíamos, gol, qué alegría. O sea, yo no creo que ninguno, no decía, ay, gol, metió, ay, ganamos, qué bueno. No, saltábamos, brincábamos, hacíamos euforia. ¿Por qué? Porque estábamos expresando lo que había que dentro del corazón. Y a veces con Dios es así, Dios, te amamos, eres tan bueno. Y no expresamos esa adoración que tiene que ver acá con nosotros. O
Es como disfrutar también lo que nosotros cuando adoramos a Dios, que lo disfrutemos, que lo vivamos, y que nuestra cara, como ¿quién era la que decía que nuestra cara Catalina Paredes, muestre lo que realmente hay en nuestro corazón? avísele ¿cierto? a su cara que está contento. Entonces como que disfrutar esa adoración en Dios. Yo no sé si Vivirla. ustedes, y yo no sé si ustedes, los que están viéndonos, se acuerdan de la película En Busca de la Felicidad. ¿Vieron En Busca de la Felicidad? Sí. Listo, ¿vieron la película? Listo. A mí una escena que me encanta de En Busca de la Felicidad es cuando al hombre le dicen, es contratado. ¿Recuerdan? Es contratado. Y le pregunta al hombre, ¿fue fácil? Y él le dice, para nada fue fácil. Ahora, yo quiero que ustedes vayan, y si usted vio la película, yo quiero que ustedes vayan al momento cuando este hombre sale del edificio. Y el hombre sale y es... Hay una multitud de gente caminando, todo el mundo en sus problemas, todo el mundo en sus cosas, todo el mundo para donde va, y él mira y él no sabe qué hacer, él aplaude, él mira al cielo, él quiere gritar, él quiere decirle a la gente que lo logró, que por fin, yo veo eso y yo pienso que es lo que Dios quiere, y cuando él sale corriendo y va al jardín de su hijo, él no mira nada, él coge a su hijo y lo abraza porque quiere compartir con alguien lo que no cabe en su pecho de alegría, de felicidad. Disfrutar. Eso es una adoración en espíritu y en verdad. Eso es la adoración que Dios quiere de nosotros. Y eso solamente se produce por el Espíritu Santo en nosotros, que nos impulsa a glorificar a Dios en alabanza. O sea, si yo no tengo una comunión íntima con el Espíritu Santo, si yo no tengo esa relación con Él, va a ser muy difícil que yo pueda explotar en adoración. Algo, y bueno, es que mi esposa no me contó bien, y perdóname, Luz Dari, que lo pueda decir acá, y espero que lo diga bien. Pero Luz Dari, creo que le contaba a mi esposa que el día que estuvo Paola y el día que estuvo María Paula, que fue confrontada y que ella lloraba de la alegría de saber lo que Dios había hecho. Entonces, cuando lee Luz Dari, seguramente tendrá cosas que contarnos a nivel económico, de la bendición que Dios está trayendo con un nuevo local que está teniendo, bueno, y esto. Pero yo creo que esa bendición económica, lo que tú hablabas de la prosperidad, es lo secundario para ella en este momento, como que hoy sí, gracias Dios por eso, pero lo más importante es lo que está pasando en su corazón, la sanidad, la restauración, la alegría, y yo sueño, yo anhelo, porque ese es el Pentecostés, con una iglesia que pueda llegar. Mateo nos decía ayer, y yo veré cómo van a llegar después de la pandemia, y es que lleguemos con grito de júbilo, con alabanza, con exaltación, con gloria a Dios, con el gozo de saber que estamos con Él, porque el Espíritu Santo en nosotros nos impulsa a sacrificar. Y encontré un texto en Jeremías, capítulo 33, versículo 10 al 11, habla de Jerusalén, pero yo creo que se aplica a lo que estamos viviendo en este momento, y yo quiero que mientras que yo lo leo, usted piense en la situación que estamos viviendo, porque dice, esto dice el Señor, ustedes dijeron, esta es una tierra desolada, de donde la gente y los animales se han desaparecido. Sin embargo, en las calles desiertas de Jerusalén y de las otras ciudades de Judá, volverán a oírse risas y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias juntos, con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. Cantarán, denle gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno. Su fiel amor perdurará para siempre, pues restauraré la prosperidad de esta tierra a como era en el pasado, dice el Señor. Así que Él está hablando de restitución. Él está hablando de volver. Ahora, no estoy diciendo si va a volver toda la normalidad ya o en qué momento, pero lo que digo es que sí hay una explosión de alabanza. Y yo creo que algo que nos tiene que dejar a nosotros esta semana es esa explosión de querer adorarle, de quererle bendecir, de quererle exaltar, de colocarlo en ese trono de gloria. Por eso esa imagen de la película me pareció la mejor, porque si vimos la película, creo que en la película sufrimos con el protagonista, en el momento que este muchacho le dice a su hijo que están en una caverna y no sé qué, y lo mete en el subterráneo y lo mete en el baño y empiezan a golpear, y este tipo se le escurren las lágrimas, uno siente, percibe el dolor con él de lo que está sucediendo y llora con él. Y claro, cuando viene ese momento, claro, uno como que siente esa alegría, y eso debe producir Cristo en mi vida.
Eso debe producir en mi vida, porque yo estaba muerto en mis delitos, en mis pecados, en mi dolor, en mi tristeza, pero ahora Cristo me levanta. Si tienes luto en tu corazón hoy, si tienes angustia en tu corazón hoy, si tienes una incertidumbre, si tal vez el temor ha venido, si tal vez las cosas no están saliendo de la mejor manera, hoy la mejor forma de poder quitar eso de tu vida es entrar en explosión de adoración y de alabanza al Señor. Así que debemos derribar esas estructuras mentales. Porque en esas estructuras mentales tenía una prima, se llama Yolanda, tenía, no la tengo porque está viva todavía, pero mi prima Yolanda tenía algo que a mí no me gustaba. Y es que cuando, pues yo no sé, tengo sangre costeña, para que vea, porque yo soy bullicioso y grito y todo el cuento, pero cuando yo estornudo, por ejemplo, a mí me gusta estornudar con ganas, me gusta así, con toda. Y yo recuerdo que esa prima Yolanda, no sé si me está viendo, pero esa prima Yolanda era así. Oiga, me da rabia mirarla yo pues, con ganas, saque lo que tiene. Y a veces somos así en nuestra alabanza. Como temerosos, como medrosos, como que si el Dios que estuviéramos alabando no fuera en realidad un Dios grande. No fuera en realidad un Dios poderoso, no fuera en realidad un Dios que tiene todo lo que necesitamos y al cual podemos adorar y exaltar porque nos va a suplir, porque nos va a bendecir, porque nos va a levantar, porque va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Así que debemos hacerlo en esa manera y entonces tiene que ver con sacarlo del corazón. Entonces voy a colocarles un ejemplo. Resulta que a mi esposa le encantan los duraznos. Le encantan. Y entonces yo de pronto salgo a la calle y voy a hacer una vuelta y cuando venga, llego a la casa y le digo, negra, te pensé y tuve en mi corazón darte unos duraznos. Y entonces mi esposa me dice, a verlos, no, lo tuve en mi corazón, pero no los puede comprar. Ay, no. Entonces seguramente mi esposa me va a decir, pues ¿sabes qué? Cuando tú estabas afuera en la calle, yo tuve en mi corazón prepararte la comida que te gusta. Y yo, ¿y dónde está? No, la tuve en mi corazón, pero ahí se quedó. Y a veces somos así con Dios. Señor, tengo en mi corazón el adorarte, tengo en mi corazón el bendecirte. Señor, pero pues qué oso, qué pena, o qué pereza, o no tengo tiempo, o estoy ocupado, o la película, o el partido, o esto, o aquello. Y no entramos realmente en esa comunión. Paz, pues yo creo que eso es como tener en cuenta, o sea, tener ese nuevo nacimiento, ¿cierto? Realmente conocer a un Dios vivo, interiorizar este Dios vivo y sacarlo y disfrutarlo, y es cuando uno realmente se puede gozar en la adoración, se puede gozar en alabarle, en servirle, en que todo lo que hagamos lo hacemos es para Él. Amén. ¿Cierto? Y lo disfrutamos hacerlo. Lo más importante es que lo disfrutemos porque cuando uno hace las cosas como por obligación, no fluyen. ¿Cierto? Tiene que hacerlo uno desde el corazón, disfrutándolo y pues ahí se va a ver la diferencia. Amén. Y es lo que estás diciendo. Ayer decía Laura que se acordaba que había dicho María Paula el día que estuvo, y es que nosotros somos para el deleite de Dios. Que nosotros podamos deleitar a Dios, no que yo me deleite, porque es el problema cuando también creo que eso lo decía María Paula, y no sé si lo dijo ayer Mateo, pero era cuando alguien entra a la iglesia, no sentí, hoy no sentí la alabanza. Bueno, querido, quiero decirte que la alabanza no es para ti, la alabanza es para Dios. Al que le debe agradarse a Dios, no a ti. O sea, tú tienes que hacer parte de la alabanza, tienes que hacer parte de eso y no quedarte solamente en que no, yo tenía en mi corazón alabarte, sino que si tenía en mi corazón alabarte, tengo que sacarlo y tengo que exteriorizarlo en mi vida, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que esto es como algo secuencial, diría yo. Entonces, mi libertad al adorar va a incrementar mi unción en el Espíritu Santo. Yo quiero que tú sepas eso. O sea, mi libertad en adorar va a incrementar la unción del Espíritu Santo. Porque no estoy hablando solamente de limitarse a las 2 horas del servicio el domingo, sino cuando en mi vida cotidiana, en mi tiempo de devoción, y ahorita voy a hablar de eso, estamos hablando de cómo propiciar un avivamiento. Y el avivamiento empieza desde la alabanza, empieza desde la adoración, empieza desde la exaltación a Dios, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener acciones cotidianas de adoración. ¿A qué me refiero? Entonces, tú en tu trabajo, tú dices, Señor, y con mi trabajo quiero alabarte, bendecirte, y entonces haces las cosas y qué sé yo, sonríes y bendices, y tú tienes a don Giuseppe, y don Giuseppe llegó así con los pelos encrespados, y tú dices, Señor, pero quiero alabarte. Sí, don Giuseppe, ¿cómo está? Aquí estoy para servirle, Señor, porque te quiero alabar, y el alabar este es un sacrificio, Señor, entonces, sacrificios, ¿de acuerdo? Pero resulta que eso son actuaciones de adoración,
pero eso no se compara con esos momentos donde yo pueda, ahora, porque yo estoy hablando y puede usted estar pensando en la iglesia, pero ¿cuántas veces usted en su casa solo ha danzado? ¿Cuántas veces usted en su casa solo ha levantado los brazos? ¿Cuántas veces en su casa solo ha gritado? Yo lo he hecho. Porque hay momentos, una vez, creo que esto lo he contado, iba en el carro, iba con música cristiana y empecé a adorar al Señor y todo, y vino algo tan especial y empecé a llorar en ese carro y lloraba, y preciso semáforo en rojo, y yo en el semáforo en rojo, y era, Señor, y te alabo, y te bendigo, y te exalto, y en un momento monté, y el Señor de la vera, y yo, bueno, claro, me sentí como, el tipo dirá, este está loco, pues sí, estaba loco, pero de gozo, que es la locura que el mundo no puede entender, porque solamente se puede entender espiritualmente. Si tú lo has experimentado, si tú lo has sentido, yo te quiero invitar a que lo aumentes, a que crezcas en eso. Y si nunca lo has experimentado, este es el tiempo. Es el tiempo. Ay, para los que están en encuentro, para los que mañana, ya acá está su primera conferencista de encuentro y sé que fue una bendición muy especial, recibí unos muy buenos comentarios, pero mañana van a recibir algo muy especial, pero en la noche, oren para que todas las personas que están invitadas puedan acceder, que entiendan que hay una unción bien especial, pero yo espero que en la noche ustedes tengan esa explosión de alabanza, de poder sacar, soltar todo aquello que tienen que soltar y recibir esa unción de Dios, porque es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, no solamente son esas acciones en mi trabajo, en el cotidiano, sino adorar con intencionalidad. O sea, adorar con intencionalidad. Bueno, es que este testimonio es muy largo, entonces no lo voy a contar porque me voy muy allá. Pero digamos que a mí me gusta mucho el fútbol. Y digamos que va a jugar Colombia-Brasil y qué sé yo, el partidazo del siglo, no sé qué. Créanme que si yo veo que sé que va a ser ese partido, yo acomodo mi horario y acomodo todo para que ese día yo no tenga nada que hacer a esa hora. Yo adelanto trabajo, yo adelanto lo que sea para tenerlo. ¿Por qué? Porque me interesa. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy siendo intencional en algo que quiero hacer. Esa intención debo tenerla con Dios. Esa intencionalidad debo tenerla, decir Dios, y voy a apartar este día. Estoy hablando de mañana. Yo estoy siendo intencional en que mañana en la noche, ustedes que están en encuentro, en el día van a ser así cimbroneados con electricidad, en bendición, en unción, va a haber momentos fuertes de confrontación, pero en la noche va a ser algo especial, porque es lo que Dios quiere. Así que yo sabía, yo le dije a mi esposa, y me encantan las invitadas que tengo hoy, porque sé que fluyen en lo mismo, que iba a ser de bendición, porque es esto. Entonces, ¿realmente ustedes quieren un avivamiento y qué están dispuestas a cambiar porque fluya ese avivamiento? Entonces no sé quién de las dos quiere hablar primero. Sí, yo sí anhelo mucho un avivamiento y yo quisiera, ¿qué estoy dispuesta a hacer? Yo creo que yo en este momento estoy dispuesta a hacer todo. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho levantarme en la mañanita a orar. Y yo estoy diciendo, yo voy a levantarme a orar a las 4:30 porque yo necesito crecer y necesito un avivamiento en mi vida. Entonces porque uno a veces dice, ay sí, yo quiero un avivamiento y yo evidencio en mi vida que el avivamiento no viene porque yo soy perezosa para hacer. Y noto que es eso, pero si yo no hago nada, entonces, o sea, sí, yo sé que es eso, pero no tomo Me cartas quedo en con el la asunto. intención en Sí, el sí, corazón, exacto, lo pero que no usted voy a... decía, sí. Entonces yo creo que yo estoy en eso. Yo quiero un avivamiento y que estoy dispuesto a hacer para lograrlo. Estoy dispuesta a madrugar. Estoy dispuesta de pronto a tener como más cercanía con la gente, a pesar de que no puedo acercarme a ellos, sino de manera virtual. Eso creo que estoy dispuesta a hacer y que el Señor nos ayude porque a veces no es fácil porque la gente pone ciertas barreras para que uno le llegue, pero creo que yo voy a ser insistente en eso, en que la gente, no sé si pocas o muchas, pero que las que estén alrededor mío yo pueda impactarlas de eso mismo que yo quiero, que es el avivamiento y que es tener a Dios de verdad y conocerlo como Él es, porque nosotros a veces conocemos a Dios de oídas, como dice la Biblia, que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo quiero ver al Señor, Amén. de verdad, en las obras, en los milagros que tanto pedimos y nosotras... en el grupo de nosotros es un grupo de oración y nosotras
Cada día estamos orando por diferentes circunstancias de cada una y se ha visto la mano de Dios con la respuesta porque el Señor está respondiendo. Y ahora me acuerdo, pastor, ese testimonio que dio María Paula el domingo ese de que el Señor, como el Señor la usó, yo digo, ay Señor, tú eres maravilloso. Porque yo decía, o sea, uno se pone a pensar, bueno, pero de pronto era alguna persona que conocía a María Paula. Entonces no, pero es que fue en otra ciudad, no es aquí. Entonces uno dice, qué maravilloso es Dios, cómo Él quiere, o sea, usar el que está disponible, el que está Amén. dispuesto, el que está ahí. Pero, como decía usted, si hubieran llamado a otra persona, de pronto no hubiera hecho nada y se hubiera perdido. Sí, Sí. pero eso es maravilloso y Dios hace eso y muchas cosas más para la gente que está esperando un milagro y que está esperando un avivamiento. Amén. Muy bien. Idem. Idem, dice la pastora Paola Vaquero. Sí, Paz, realmente queremos un avivamiento y necesitamos un avivamiento. La gente necesita conocer al Dios vivo y nosotros somos esos canales que Dios va a usar para ese avivamiento. Amén. Entonces, y nos estamos preparando para eso. Y todo lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, los que hemos hecho todos los cursos y lo que hemos aprendido en este tiempo, se tiene que utilizar para el avivamiento. Y el avivamiento de pronto no va a ser ver el mundo de gente, sino que realmente Dios esté en el corazón de las personas que se están disponiendo para conocerle. El mundo está necesitado de Dios, totalmente necesitado. Uno, en la charla que les daba anoche, hay personas que necesitan de Dios y que necesitan conocer ese Dios vivo. Y eso es parte del avivamiento. Yo pienso que el avivamiento ya está empezando. El avivamiento del que tanto se ha hablado, lo está esperando la iglesia de Jesucristo, no solamente ICA, sino la iglesia de Jesucristo. Amén. Y toda esta situación, toda esta pandemia que se ha vivido, es porque Dios tiene un propósito muy, muy grande y muchísima gente va a conocer a Cristo, pero necesita, ¿y qué está haciendo Dios en este tiempo? Nos está preparando para nosotros recibir esa cosecha. Entonces, que Dios nos use y que estemos dispuestos. Y lo que el Paz dice es cierto, que nos identificamos con el Pentecostés, porque para mí mi ayudador principal es el Espíritu Santo. Porque Dios me regalaba algo para la oración la vez pasada y es eso. Si la iglesia no tiene el Espíritu Santo, es una iglesia muerta. Entonces nosotros tenemos que anhelar el Espíritu Santo, tenemos que conocer el Espíritu Santo y tenemos que estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces, y eso nos ayuda muchísimo para el avivamiento, porque el avivamiento es eso, es el derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Y entonces lo que dice Lucy tiene que ver con esa parte del avivamiento, porque el mundo necesita algo sobrenatural en este momento. Hay algunas respuestas. Jenny Ballén dice: avivamiento es quitar los ídolos y yo cambiaría mi genio, dice ella. Don Juan David Camargo dice: sí, cambiar aún más mi manera de pensar, renovar mi mente para recibir la palabra, para que luego pueda dar y ser parte de la chispa de un gran avivamiento. Amén. Pochita nos está viendo desde Ecuador. Nancy Parra: necesito mayor intimidad con Dios. Amén. Jenny otra vez: necesito más privacidad con Dios. Lili dice: sí, cambiaría mi inseguridad dándole toda mi confianza a Dios. Estefanía: sí, estoy dispuesta a poner mis mayores deseos y metas en manos de Dios, que solo se lleve a cabo si es su voluntad, buscando primeramente su propósito y no mi felicidad. Pochita dice: qué bendición ver a las mujeres de otoño adoradoras y adoradoras. Ana Cuervo: buenas noches. Esmeralda Martínez dice: sí, quiero un avivamiento a nivel de cada uno y a nivel mundial en la iglesia de Cristo, y quiero cambiar mi forma de ser y de pensar para poder amar a mi prójimo y al necesitado, poder amar con el amor de Cristo. Amén. Dice Claudita: sí, estoy dispuesta a renovar mi mente y depender plenamente de Dios y aprender a esperar en Él.
Andrea López dice, claro que quiero ese avivamiento al punto que deseo que Dios me haga una persona completamente nueva. Moriré para nacer. Amén. Magda González, buenas noches Magdita, Dios te bendiga y mañana tenemos una cita. Ana Cuervo dice, aumentar las alabanzas en mi devocional y siempre estar dispuesto para Dios. Bueno, gracias por sus respuestas, son muy importantes y seguimos, porque entonces viene mi segundo punto, y mi segundo punto es, debemos volver a la oración genuina, pero ahí abajo usted ve un paréntesis que dice tiempo con Dios, que creo que ustedes dos lo dijeron, y muchas de las respuestas que hay allí. Entonces, entendiendo esto de volver a la oración genuina, yo quiero colocar la siguiente pregunta, y es, ¿cuál es el poder de la oración? Y si tú vives en ese poder, o sea, si tiene poder la oración, ¿cuál es? ¿Cuál es el poder que tiene la oración? Y si tú identificas ese poder en la oración, ¿lo estás viviendo? ¿Realmente estás caminando en él? Porque algo que yo veo es que lo más difícil es que oremos. O sea, nosotros como seres humanos, obviamente voy a hablar de la iglesia, pero eso nos pasa como seres humanos, somos religiosos en cuanto al activismo. O sea, vamos a repartir los mercados, créame que sale gente para que me ayude. Vamos a darle comida a los venezolanos, sale gente para que esto. Vamos a hacer, y sale gente para hacer. Vamos a orar. Vamos al ayuno, o vamos a tener un tiempo de velada. ¿Por qué? Porque nos cuesta la intimidad. Entonces como que queremos decirle, sí Dios, acá estamos, te servimos, te amamos y no sé qué, pero nos cuesta acercarnos a esa intimidad. Y resulta que ese activismo, esa religiosidad, esa ganas de hacer y no de tener intimidad, debe ser desplazada por el Espíritu Santo. Yo espero que sí, creo que ustedes lo han vivido, y no sé si alguien en la audiencia nos ha vivido esto. Pero cuando uno empieza a orar no es fácil, o sea, no vamos a hacer mentiras, no es que uno diga, Señor, y ya, se abrió el cielo, tú estás prendido, no, eso no sucede. Al principio orar es difícil, al principio y usted tiene sueño, me levanto a las 4:30 de la mañana, yo una vez opté por no arrodillarme, porque yo me arrodillaba y caía en la profundidad del Señor hasta la suite. Entonces necesitaba moverme, porque sabía que no, me iba a la trajera con una tortícolis porque había dormido así todo, bueno, nada. Si se ríe es porque se identifica. Se identificó. El micrófono. A mí me pasaba eso, pero cuando yo decía, voy a orar, pero en la cama, pero arrodillaba, y cuando yo... ¡Ay! Sí, eso, hay posturas que uno no puede Sí, tomar claro. para orar porque uno Hay está que cansado hay que y se moverse, duerme. calentar un Sí, tintico, sí. tener algo que lo pueda mover, música de fondo, de pronto, cosas que uno pueda generar algo. Ahora, no va a colocar música que lo duerme, ¿verdad? No va a colocar cansado del camino, No. o sea, porque se cansa y se duerme. Coloque cosas que pueda usted animarse a estar en esa comunión, y los primeros minutos de pronto van a ser fuertes, pero la frase de María Paula, clic, cuando usted hace clic, ya, usted ya se pegó, ya camina y está en la unción y empieza a moverse en esa parte, ¿de acuerdo? Ahora, el orar no es una sugerencia, es una necesidad que tenemos porque estamos en guerra y tenemos que desmontarlo del enemigo. O sea, no es si le parece, oiga, le parece, no, es que tenemos que orar. Y resulta que estoy hablando literalmente de orar, porque yo voy a hablar de dos cosas que están mal. La primera es que a veces pensamos que nuestro devocional es leer la palabra. Pastor, no la leemos. Sí, claro, es importante. Pero a veces tú tienes 2 minutos de oración y 1 hora de lectura de la palabra. Y sí es muy importante. Pero es que Dios también te quiere escuchar. Y Dios también quiere escuchar tu alabanza. Dios también quiere escuchar que tú le amas, que tú le bendices, que tú le das gracias. Dios también quiere escuchar que tú intercedes, que hay personas que están en necesidad. Dios quiere escuchar de ti que te arrepientes porque hablaste mal, porque pensaste mal, porque lo que sea, las cosas que te hayas equivocado. Dios quiere escucharte. Dios quiere que tú no te acerques intelectualmente solo a mirar tu Biblia y saber qué es lo que intelectualmente puedes entender, sino que creo que es consecuencia de como tú hablas de la prosperidad, que cuando yo tengo un buen tiempo de adoración, de alabanza a Dios, de comunión con Él, voy a ser más sabio, más dúctil en poder entender la palabra, porque ya no la entenderé desde mi razón, sino la entenderé desde el Espíritu, entraré en esa comunión. Pero ahora el otro error es cuidado, porque no estoy hablando solamente de cantidad.
porque yo no sé si ustedes han conocido, pero yo sí he conocido. Y hay gente que en su religiosidad dice, yo oro 10 horas, yo oro 5 horas, y yo las conozco y oran todo ese tiempo, yo les creo que oran todo ese tiempo, pero no les produce nada, porque siguen siendo amargados, siguen siendo mentirosos, siguen siendo orgullosos, siguen siendo personas que no tienen no hay una evidencia de su comunión con Dios. Entonces yo creo que la evidencia, por eso me encanta a mí tanto Mateo capítulo 6, versículo 6, que dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra tu puerta, y ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y entonces el recompensar en público es que la gente lo va a ver, va a decir, wow, o sea, realmente esta persona estuvo con Dios. Porque si yo salgo y me meto 5 horas a orar en la mañana y me levanto de mal genio porque se me hizo tarde y no sé qué, y ya, y el chocolate frío, y ya no almorcé, ya no... Pues bueno, entonces mejor no ores, mejor párese y haga el desayuno y tienda la cama y todo, porque lo que hizo fue amargarlo. Entonces la oración es que la oración tiene que traer el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo y me debe llevar a una comunión con Él. En Efesios capítulo 6 habla de la guerra, dice que la guerra de Dios, la armadura de Dios, no tenemos guerra contra sangre y carne, pero en el versículo 18 dice algo especial terminando esa guerra y dice, oren en el Espíritu, con mayúscula, en el Espíritu Santo, en todo momento y con toda oración, en toda ocasión, manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Así que la oración como tal es importante. ¿Queremos un avivamiento? Hay que orar. No hay de otra, hay que orar. Entonces, Judicita, ¿cuál es el poder de la oración? Y si tú vives en ese poder de la oración. El poder de la oración es que uno es nuevo cada mañana, que la presencia de Dios la notan las personas que están alrededor de uno. Yo creo que yo vivo, pues me gustaría más, pero yo creo que sí vivo en ese poder, porque como lo mencioné antes, nosotras oramos por ciertas dificultades y el Señor ha contestado. Y nosotros vemos la respuesta de Dios seguida a lo que nosotros pedimos. Entonces creo que eso evidencia de que somos personas que estamos constantemente en la presencia del Señor. Y yo, cuando nosotros iniciamos la oración que cada una hace a diario, eso era, o sea, el enfoque era eso, que las personas pudieran encontrar consuelo en ellas, porque a veces a uno le dicen, ay, oye, me está pasando esto, ora por mí. Y hay personas que dicen, bueno, yo oro por ti, pero hay gente que necesita que si tú te la encuentras en el camino y te dicen, me está pasando esto, ora por mí, en ese momento uno pueda orar por ella. No uno ahí titubeando ahí, que le digo, no. O sea, ahí se evidencia que uno tiene la comunión con el Señor. Yo lo veo de esa forma. Totalmente de acuerdo. Sí, claro, la oración tiene poder y muchísimo, muchísimo poder y es muy necesaria o sea, es muy necesario que oremos porque es nuestra arma. Y como decía Judicita, Mujeres de Otoño es un grupo guerrero. Y nosotras, y cuando nos saludamos, buenos días las guerreras de Dios, sí, porque Dios nos ha llevado a eso. ¿Sí? Judicita decía algo y es que nosotras hicimos un grupo para que, o todas las mujeres que están en el grupo, un día oran, y lo que nosotras decíamos era la oración que sale del corazón, no la oración que le dieron al otro, que mandan la imagen, que reenvían estas cosas. Eso no es lo que queremos, porque eso fue lo que le dieron a esa persona que lo hizo hace yo no sé cuánto tiempo. Entonces, y la llevábamos era eso para que las personas que son nuevas en el Evangelio se vayan soltando y vayan aprendiendo a hablar con Dios, y el día que, como decía Judicita hace un momento, alguien necesite de una oración, ella lo puede hacer. Porque nosotros no queremos es que las líderes se lleven el mérito y no, todas podemos llegar a ese nivel de orar por otra persona, de darle la palabra de aliento en el momento que la necesiten, ¿cierto? Y igual que en el grupo nuestro hay mujeres muy conocedoras de la palabra y que nos fortalecen y de todo. Entonces ha sido una gran bendición, y en el grupo todos los días se ora, aparte del devocional que tenemos nosotras, que el devocional que el Paz nos dice que debemos hacer, que debemos enviar, es por el bienestar nuestro, porque es ese tiempo, esa intimidad que tenemos nosotros con Dios, y muchas de las mujeres del grupo nuestro nos hacen sus devocionales lindos, hermosos, y nos los mandan en obediencia. Entonces,
lo que hablaban los jóvenes de la alabanza, esta pareja hermosa ayer, alabar a Dios, glorificar a Dios, la alabanza es eso, la obediencia. Y en el grupo yo pienso que hay mucha obediencia y Dios ha respondido muchísimas oraciones porque la oración también cuando, la palabra dice que cuando nos unimos 2 o 3 en oración, Dios está ahí. Y tiene poder. Des en cuenta cuando Elías oró para que no lloviera, no llovió, cuando Elías oró para que cayera fuego del cielo y consumiera el holocausto, de la oración que tiene poder, cuando Jesús en la tierra oró para que resucitara a Lázaro, ¿cierto? Y la palabra dice que mayores cosas haremos nosotros, entonces pues lo que tenemos que prepararnos es para lo sobrenatural y para que no nos asustemos cuando oremos y los muertos resuciten. Amén. Entonces la oración sí tiene muchísimo, muchísimo poder. Algo que acaba de decir Lucy y quiero tomarlo, no sobre Jesús porque Jesús es Dios, entonces decir es Dios, pero sobre Elías, cuando Elías oró para que no lloviera, o cuando Elías oró para que cayera fuego, ¿será esa vez la única que oró? ¿O era un hombre de oración? De Seguramente oración que era lo que tú constante, decías cuando me piden la oración en el momento, ¿tengo palabras o como, ay, cómo se ora? ¿Cómo es eso? Porque viene en esa parte, ¿listo? Dice acá en las respuestas que tenemos, Glorita dice cambiar y renovar mi mente. Jenny Ballén dice sí. Marlene Velázquez, el poder de la oración es la fe que uno tiene en Dios y la confianza de creer que Dios todo lo puede. Pastor Humberto, buenas noches. Luz Evelia, buenas noches. Janet Pineda, buenas noches también. Amén, dice ella. Gloria, orar por el poder de Dios. Edwin dice sí. Porque lo he vivido, Dios me ha escuchado y Él inclina el oído a mi oración, como dice el Salmo 88. Fanny Pineda, la oración es la dosis diaria, el combustible para iniciar cada día. Es tan importante porque es nuestra comunión con nuestro Padre, nos permite conocerlo y dejarnos guiar. Gracias, Fanicita. Andrea dice, tiene mucho poder y además en el día a día es fortalecer la relación con Dios y nos permite intimar con Él. Y Esmeralda Martínez, si estamos en comunión con Dios, nuestra oración puede ser muy poderosa con el nombre de Jesús en cualquier circunstancia. Bueno, gracias. Y vamos con nuestro último punto y ya para ir concluyendo. Y esto lo decían ustedes en la reunión hoy y lo dijeron hace un momento. Entonces mi tercer punto es, un Pentecostés debe tener un plan de acción. Un Pentecostés debe tener un plan de acción. Y antes de desarrollar el punto viene mi última pregunta. Orar, leer, alabar y o escuchar la palabra, ¿te apasiona o te cansa? Orar, leer, alabar, escuchar la palabra, ¿te apasiona o te cansa? Quiero que contestes esa pregunta porque siempre he mencionado las batallas de Josué cuando estaban entrando a la tierra prometida. Y algo que me impacta es que Dios es Dios. Entonces tenía un ejército. Y ese ejército Dios lo ponía a hacer un día una cosa y otro día otra cosa. Un día los puso a marchar, otro día los puso a que guardaran silencio, otro día les dijo que no sé qué, que siempre pero nunca peleaba el ejército. Siempre peleaba Dios. Siempre el que hacía la obra era Dios. Y es más, los que iban adelante no eran los de las espadas, los de las flechas, no, eran los de la alabanza. Eran los de la alabanza los que iban siempre adelante. Así que Dios quiere que nosotros a través de la intimidad escuchemos, por eso la oración, por eso el devocional, porque yo escuche a Dios y sepa realmente dónde Él quiere que yo esté. Jesús dijo, y yo quiero tomarlo porque Jesús dijo esto. En Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Salto al versículo 2.1 que fue con el que empezamos, cuando llegó el día en Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué veo yo? Dios les dio una estrategia, les dijo, esperen, quédense ahí, quédense quietos, no hagan nada, quédense quietos. Tal vez Dios que nos tiene estas noches, quietos acá, no hagan nada. Nos está capacitando, nos está dando, nos está hablando, porque llega el momento donde Él va a traer ese poder. Ahora, creo que fuiste tú, no sé si fue Lucy, que ya estamos en el avivamiento, ya estamos viendo cosas que son vicios del avivamiento, pero seguramente vamos a ver cosas mayores, vamos a ver cosas sobrenaturales. Y resulta que
Eso que Dios está haciendo, por ejemplo, tiene que ver con este discipulado diario. Tiene que ver, y yo lo digo porque lo escucho, donde hay personas que dicen, y hay otras personas que están tan apasionadas, y entonces a veces yo como que no sé cómo hacer, porque hay personas que dicen, no sé, pastor, y otras que siento eso, o sea, ¿a quién le hago caso? Porque si le hago caso a los que no sé, pastor, ¿qué hago con los que sí están avivados y con los que están prendidos? Es más fácil que los que no están apasionados no se conecten, a que yo deje sin qué recibir a los que están diariamente queriendo recibir más. Y los que van a nutrirse, los que van a levantarse. Yo ayer hablaba con alguien y le decía que cuando uno tiene un propósito en la vida, no todos los días van a ser fáciles. ¿Verdad? Hay días que de pronto la oración no sea tan, como la de ayer. Y ayer sentí que el cielo bajó y me tocó. Y hoy no sentí nada. Pues bueno, porque no todos los días Dios funciona de la misma manera, pero hay momentos donde Dios va a hacer algo especial y tú tienes que estar atento allí al mover de Dios, a lo que Dios va a hacer en el momento determinado. Entonces la primera estrategia es permanecer, recibir, nutrirse. En segundo lugar, quitar los altares, identificar los altares y sacarlos. Yo no sé si ustedes en Jueces se acuerdan la historia de Gedeón. Entonces Gedeón medio cobarde, como medio todo el cuento, pero Dios lo llamó y Gedeón como que no las creía y le dice Dios a Gedeón, vaya y quite el Baal que su papá tiene. Y se acuerda que un toro y que no sé qué y que amarra y lo manda a quitar los ídolos. Y nosotros deberíamos quitar los ídolos que hay en nuestra vida y de pronto a veces la pereza espiritual puede ser un ídolo. La permisividad, la estructura, ay no, pero tanta oradera o tanta reunión o tanta cosa y bueno, ¿y por qué? O sea, ¿cómo no nos cansamos de una novela? Pues yo no veo novelas, no, pero yo sí escucho gente acá que no se cansa de ver la novela, ay, la novela se me pasó, ay, ¿qué pasaría? No, se me perdió el capítulo y la novela no nos da nada y resulta que estar en la presencia de Dios nos puede dar mucho, pero ay, todo el tiempo, y entonces viene con ese deseo de caminar en él y pedir discernimiento para saber quién nos habla de parte de Dios y quién no. Entonces tú tocabas un punto al principio que hablaba de un evangelio no correcto, ¿de acuerdo? Y tristemente sabemos que hay un evangelio que no es correcto. Y tenemos que estar con el oído afinado. Pero si yo nunca escucho a Dios, lo que me digan es bien. Porque como no sé quién es bien y quién no, entonces yo necesito ir a la palabra. Algo que siempre digo en la iglesia es, lo que nosotros hablemos, usted vaya siempre a su casa, abra la Biblia y lea y diga, sí, es verdad, o no, lo que dijeron es así. Lo que dijeron es diferente porque necesitamos ser personas que cuestionen, pero no cuestionen en el sentido de criticar y no, que cuestionen es de, venga, si lo que me dijeron es conforme a la palabra de Dios, si es lo que Dios quiere, porque tenemos que ir en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, para ustedes, ahora empieza Lucecita, que siempre empieza Judy, entonces orar, leer, alabar, escuchar la palabra, ¿te apasiona o te cansa? Bueno, Paz, honestamente, si yo oro y no lo hago desde el Espíritu, me canso y no voy a fluir, ¿sí? Pero si yo oro realmente desde el Espíritu, pues disfruto la oración y se me pasa el tiempo sin darme cuenta. Al igual que al leer la palabra. Cuando yo leo la palabra sin la unción y la sabiduría del Espíritu Santo, no entiendo lo que voy a leer. Pero si yo leo la palabra metida con el Espíritu Santo y me meto en lo que estoy leyendo, como que me sumerjo en la historia que estoy leyendo y me formo parte de esta historia, soy la protagonista de esta historia, pues disfruto la palabra, la entiendo y recibo la revelación que Dios me quiere dar a través de su palabra. Entonces, lo que pasa es que tenemos que disponernos y muchas veces, obviamente que me ha pasado de que de pronto leo y como que leí, no pasó nada. Entonces me toca como que devolverme y volver a leer a ver qué fue lo que pasó, porque en cualquier momento uno se puede, o sea, se le puede ir la mente para otro lado y ya no está ahí concentrado. Entonces tiene que uno estar como muy concentrado y muy centrado en lo que está leyendo para realmente escuchar la voz de Dios, estar conectados. Y vuelvo y repito que las cosas de Dios son desde el Espíritu, porque si no... No va a suceder absolutamente nada y pues cuando lo hago desde el Espíritu, obvio que me deleito, obvio que me gozo, que lo disfruto, pero y lo hago con pasión y todo, pero cuando no, pues nada, pierdo el tiempo. Amén. ¿Y Luisita? Yo ahora disfruto de leer, porque antes yo leía y leía mucho y yo después dije, ay no, qué pereza.
yo leo y leo y yo no entiendo qué es esto, no entiendo nada, y yo volvía a la referencia que daba ahí, yo no entendía, entonces eso como que pero cuando fuimos al encuentro que llevaron una pastora, y la pastora dijo, así no entienda, lea, porque su espíritu se va llenando y usted cuando el Señor vaya a hablar por usted, usted tiene ahí depositado en el corazón. Entonces yo dije, pues sí, tiene razón. Y empecé yo a tener esos tiempos con el Señor, pero claro, siempre oro antes para que el Señor revele. Siempre yo le estoy diciendo, Señor, revélame, revélame, revélame tu palabra. Y ahora yo lo disfruto mucho. Yo paso mucho tiempo orando y leyendo. Me gusta bastante leer. Y son tiempos muy buenos porque yo, como le digo, yo busco la referencia que me da y ahí voy buscando. Y son tiempos bonitos y sí, me apasiona saber más del Señor. Y me sorprende, y yo cuando yo estoy leyendo, wow, ¿en serio, Señor? Y yo, sí, es como si yo ahora entiendo que Él está ahí. Entonces, cuando yo encuentro algo que es maravilloso, ¡ay, en serio, Señor! Y yo, Qué bueno. sí, entonces son tiempos muy, muy bonitos. Sí. Otra cosa pasa es que se me fue lo que iba a decir. No, o sea, cuando uno lee el libro completo, o sea, porque si yo me voy a leer un versículo o algo así, no lo entiendo entiendo. el contexto completo. Exacto, entonces yo tengo que entender el contexto y muchas veces tengo que ir y buscar qué significa determinada palabra si no la entiendo, si no sé qué significa para poder entender el contexto de de la Biblia, porque la palabra es viva, ¿cierto? Y de pronto lo que hoy me habla a mí no es lo mismo que le va a hablar a Judy si ella lee la misma porción de la palabra, porque Dios nos habla de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Entonces, de verdad que es un deleite cuando uno lee la palabra con entendimiento. Qué bueno. Vamos a leer algunas de las respuestas y dice don Luis Alberto Camacho, hablando del anterior, pastor, la oración tiene mucho poder, tanto así que mi esposa embarazada, una persona que no quería que mi hija naciera y junto con unos hermanos en Cristo Jesús y un profeta hicimos una oración donde estuvo presente el Espíritu Santo y gracias a Dios aquí está mi hija y a mi lado y ya tiene 7 años. Amén. Jenny dice, para nada, a Ana Cuervo, ya estamos de la pregunta ahorita, me da paz, tranquilidad, me da gusto. Edwin dice, me apasiona porque cuando oro me siento aliviado. Luis Alberto Camacho otra vez. Pastor, cada vez que oro y leo la palabra y alabo a Dios, me apasiono cada vez más y más y el gozo de la presencia del Espíritu Santo de Dios y me encanta que me dejen sin palabras. Es hermoso que siente la paz y lo que siento, pastor, cada vez que entro en la intimidad con Dios. Fanny Pineda, me apasiona porque siento la presencia de Dios y veo sus respuestas. Andrea, en este momento me apasiona saber, conocer, entender, para aprender, vivir bajo ella. Espero que Dios nunca se canse de eso. Dios no se cansa, es importante que tú no te canses. El poder de la oración es transformar y reafirmar o reedificar lo que siempre fue y vio ser saber que Dios tiene todo bajo su control. Gloria, cuando alabamos sentimos que Dios está en nuestro corazón. Estefanía Rincón, sinceramente, me canso cuando no lo hago con un corazón dispuesto, lo mismo que tú dijiste, solo lo hago porque es aparte de mi rutina, pero cuando estoy dispuesta me encanta porque pasa el tiempo y ni me doy cuenta. Antes de llegar a la iglesia, dice Claudita Muñoz, no me interesaba, ahora disfruto porque es la oportunidad que tengo para estar en la presencia de Dios, de conocer más y permitirle que transforme mi vida en todas las áreas. Lili, me apasiona mucho, quiero poder leer más la Biblia, en un día leo una historia. Y Esmeralda Martínez, sí me apasiona al punto que el tiempo es poco, pero hay veces no es así. Ok, entonces es terminar diciendo que Dios quiere que nosotros tengamos un tiempo de Pentecostés porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y es necesario que entremos en adoración, en alabanza y que nos deleitemos en Dios, que realmente nos convirtamos en esas personas de oración. Entonces les voy a pedir que oremos breve, porque se me fue el tiempo, pero entonces a Judicita, no lo digo por mí también, para que su merced Judy ores porque Dios
coloque en nuestro corazón el deleite por la oración, así como lo colocó en ti, que coloque el deleite, ¿de acuerdo? Tú porque el Espíritu Santo nos unja para que podamos fluir en su poder y yo voy a orar por eso sobrenatural que estamos esperando. Señor, en esta noche, Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, que traigas ese deleite, Señor, de estar en tu presencia. Que cada amanecer, Señor, sea anhelado por nosotros para llegar a ti, Señor, y que tú llenes nuestras vidas de tu amor, de tu presencia, Señor, y que podamos salir al mundo a impactar a las personas que tanto lo necesitan, Señor. Padre bueno, gracias te damos en esta hora porque, Señor, es un privilegio estar aquí, Señor, llevando tu palabra, Señor, a las personas que están detrás de la pantalla, Señor, y los bendecimos en esta noche, Padre, en tu nombre. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, bendito Dios del cielo, que seas tú con tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, bendito Dios. Anhelamos la presencia del Espíritu Santo, anhelamos el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, bendito Dios del cielo, en la iglesia que somos cada uno de nosotros, Dios. Sabemos que el que nos da poder de lo alto es tu Espíritu Santo, amado Dios. Te pedimos que sea un avivamiento genuino en cada uno de nosotros, bendito Dios, porque ese avivamiento tiene que empezar en nuestros corazones, bendito Dios del cielo. Por eso te pedimos que el Espíritu Santo sea vida en nuestra vida, bendito Dios, que somos el templo del Espíritu Santo, pero que necesitamos sumergirnos en el Espíritu Santo, bendito Dios del cielo, para poder tener ese poder. Tú en tu palabra nos decías, les decía a los apóstoles que se quedaran quietos hasta que fueran investidos del Espíritu Santo, y eso queremos hacer nosotros, Dios, ser investidos del Espíritu Santo para poder salir a hacer tu obra, bendito Dios del cielo, para poderte adorar en espíritu y en verdad, bendito Dios, para poderte obedecer sin que nos cueste, bendito Dios, para poderte adorar y deleitarnos en la alabanza, en la adoración, amado Dios del cielo. Te damos infinitas gracias, amado Dios, por todo lo que tú nos has dado, bendito Dios, y te pedimos que nos ayudes a disfrutarlo, porque así como nos ha dicho el pastor, que el cielo sea en la tierra, que disfrutemos lo que tú nos das, bendito Dios, porque tú eres el creador de absolutamente todo y lo hiciste para que nosotros nos gocemos y lo disfrutemos, amado Dios, pero necesitamos estar llenos de ti para poderlo disfrutar, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, no nos permitas cansarnos, sino permítenos seguir adelante en lo que tú nos has dado, de la manera como tú lo has establecido, Señor. Y queremos orar hoy, Señor, por los milagros que estamos pidiendo, Señor. Una vez más, Señor, clamamos por María José, Señor, y estamos declarando esa obra perfecta que tú estás haciendo, Señor, ahí en el vientre de su mamita, Señor, permitiendo que esta bebé, Señor, crezca en la paz, en la tranquilidad tuya y en la bendición que viene de ti. Padre, queremos ver esto sobrenatural, Dios, y Padre, quita de nosotros el temor, el miedo, y permítenos creer en lo que tú vas a hacer, Señor. Hoy oro por don Domingo y por don Antonio, estas dos personas que están en cuidados intensivos, Señor. Tú conoces las circunstancias de lo que está pasando con ellos, pero te pedimos, Dios, que tú coloques tu mano sanadora sobre sus cuerpos, que tú les alientes, que tú les bendigas y que tú les restaures. Asimismo coloco la vida de Lady, la vida de Edward, Señor, y te pedimos, Señor, que tú los sanes, que tú los levantes en la bendición y en la gracia tuya. Señor, oramos para que de cada uno de nuestros corazones haya el deseo de que venga un avivamiento, Señor, y que podamos ver tu gloria, Señor, y cosas sobrenaturales en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo y en el mundo entero, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado en esta noche. Solamente recordarles que mañana, 10 de la mañana, tenemos nuestro servicio. Se transmite por Facebook, entonces para que estén todos listos. Bendecimos mañana a quienes están en su encuentro. Ayer ya tuvieron una primera charla. Hoy estuvieron desarrollando sus talleres de la hora que 1, de la hora que 2. Y mañana empiezan ese tiempo de bendición. Y como les digo, va a ser algo sobrenatural. Así que espero que tengan toda la disposición para recibirlo. Nosotros nos volvemos a ver en la oración de la noche el martes, otra vez volvemos, y les animo a que busquen su Pentecostés. Gracias por acompañarnos, Dios los bendiga, y quiero que ustedes se despidan, pero entonces no me miren a mí esta vez, sino miren en la cámara, porque todo el tiempo me miraron a mí. Ahora sí quieren que los miren a ellos.
Bueno, familia, un gusto haber estado acá. Quiero mandarle un abrazo y un beso grandote a Amparito y a don Efren, que supe que estaban conectados. Los extrañamos, pero sabemos que Papito Dios está allá con ustedes. A todos, muchísimas gracias por estar atentos. A Andrea, te bendigo, Andrea. Sé que Dios va a hacer cosas maravillosas contigo por esa sensibilidad que tienes hacia Dios y Dios responde. Dios conoce nuestros corazones. A todos un abrazo gigante, Dios les bendiga y chao, chao. Bueno, iglesia, bueno, bendecirlos y desearles que sigan siendo llenos del Espíritu Santo y que los sigamos anhelando y que bueno, que la cobertura de Dios esté sobre nuestras familias y bueno, chao. Bueno, chao, bendiciones, hasta mañana, en la mañana.